Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento de que nosotros imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol en Carolina. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días, reverendo diácono, muy bien, y esperanzados en que los que nos escuchan también se encuentren bien con Jesús y María. La cita bíblica para el día de hoy, o el programa de hoy, es de Benedicto XVI, y nos dice: la fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo, y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. ¿Qué podríamos decir de Dios es amor si ahí lo encierra todo? La situación que tenemos en la actualidad, nosotros los seres humanos, es que tratamos de medir fe con una varita o medir espiritualidad con una varita y nos atrevemos a señalar a las personas que tú te pasa eso porque tú no tienes fe. Yo lo digo a cada rato. Tienes que orar, está enfermo, pues tienes que orar con mucha fe. Y entonces esa disyuntiva que nos dan los compañeros y amigos, tratando de apoyarnos, pues no entendemos que la fe deriva de Dios. Y al ser Dios amor, lo que nosotros le pidamos, Él tomará la rienda en hacerlo y nosotros aceptar la voluntad de Él. Por eso es que orar con fe es orar con sinceridad, con voluntad, con sentimiento, con el acercamiento de que estoy hablando con mi hermano mayor. Y entonces una comunicación como la tenemos tú y yo ahora mismo, como la tenemos con las personas que nos escuchan y nos ven. Esa es la conversación que debemos que tener con Dios y veremos que realmente Dios es verdaderamente amor. Pues el temario para este programa precisamente es responder a la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que nos lo hace San Pablo en la carta a los Romanos. Y si pudiéramos, ¿verdad?, nos dará el tiempo, pues a contestar la próxima pregunta, un poco más difícil quizás: ¿dónde está Dios? Desde mediados de marzo de este año, nuestra normalidad ha recibido una férrea dosis de realismo, reverendo diácono. Un virus con aspecto de corona ha estremecido los cimientos sociales, de por sí ya requebrajados, imponiendo un régimen de confinamiento doméstico, reduciendo aún más la salud mental de los ciudadanos, estableciendo normas de distanciamiento entre individuos, debilitando la colapsada economía nacional y apartando a los creyentes de sus prácticas y cultos religiosos. Ante este escenario de largometraje de ciencia ficción, los movimientos seculares, como los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, se burlan de los cristianos diciendo: ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 27 del 41 al 43. Sin embargo, el pueblo santo de Dios permanece fiel a las promesas del Padre bueno. Con voz potente contestamos al mundo como el salmista: ¿quién es el Rey de la gloria? El Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor valiente en la batalla. Puertas, levanten sus dinteles, elévense portones eternos, y que pase el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es Yahvé, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Eso lo encontramos en el Salmo 24, versículos del 8 al 10, reverendo diácono. Y entonces, perdóneme. Estamos hablando, y cuando yo leo y hablo del coronavirus, yo trato de ver que Él me ha dado la oportunidad a regresar.
no sé si la palabra regresar suene chocante, pero ¿a regresar a qué? A regresar a que yo puedo dentro de mí tener un tiempo, una tranquilidad que antes del coronavirus tú estabas corriendo y no tenía un detente. Y al nosotros darnos la oportunidad de ese detente, nosotros nos podemos asentar, analizar nuestra vida. No el pasado, sino el presente. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy logrando? ¿Hacer cuáles mis metas? Y hay muchas preguntitas que nos da a nosotros para nosotros poder reflexionar. Y máximo, todas las mañanas, pues, cogemos la lectura y entonces tenemos un tiempito más para reflexionar esa lectura y ver qué nos dice la lectura. No la palabra literal, sino que dentro de mí despierta esa lectura. Y yo veo el coronavirus como eso, un regresar. Antes, tú veías que no habían pocas personas tenían televisor. Entonces oíamos radio. ¿Y qué pasaba con la mente? Cuando tú oyes radio, tú no ves nada. ¿Qué empieza tu mente a hacer? A crear ¿qué? Imágenes. Imágenes. Y esas imágenes te está ayudando a ti a lubricar tu mente. Fíjate que el regresar del pasado de esto nos ayuda a nosotros a revivir nuestra historia. Sí. Yo considero, reverendo diácono, que dadas las circunstancias en que nos ha tocado vivir durante esta situación de la pandemia, es quizás ir a las escrituras, al Viejo Testamento, y empezar a analizar no como el que busca encontrar en ellas las 7 plagas o, ¿verdad?, las plagas de Egipto, o tratar de buscar como si esto fuese un gran castigo de Dios. No, por el contrario, es ir a las escrituras para ver, en primer lugar, cuál ha sido la promesa de Dios para aquellos que le han creído. Empecemos por Abraham, por Moisés, por Jacob, inclusive por Josué cuando le tocó sustituir a Moisés. Jeremías, que decía que era un niño que no tenía, ¿verdad?, cómo ser profeta. Sin embargo, vemos a través de las escrituras cómo la promesa de Dios se sostiene. Y de eso en realidad es lo que trata o debería estar sucediendo en nuestras vidas actualmente. ¿Cuáles son esas promesas de Dios que se han hecho en mi vida? Y aún en las circunstancias en que me encuentro, puedo seguir creyéndole a Dios. Por eso es que cuando vamos a las escrituras y vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo del 16 al 19, nos dice, y nosotros hemos conocido el amor de Dios, conocido el amor que nos tiene Dios, y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. No hay temor en el amor. Esa es una frase extraordinaria de Juan. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Y es que es reconocer, reverendo diácono, que en este tiempo del coronavirus tenemos que pensar más que en esa corona que tiene el virus, ¿verdad? Por eso se llama coronavirus, porque es como en forma de corona. Pensemos en la corona de Cristo, pensemos en el sacrificio que hay envuelto en él, en esas flagelaciones que recibió, en ese estar en la cruz, porque es allí en la cruz donde está nuestra salvación. Es en la resurrección que estuvimos experimentando durante el domingo de Pascua, en donde está nuestra esperanza. Y entonces constantemente vemos cómo, y es muy normal también esto que voy a decir,
que caemos en la desesperanza, reverendo diácono, porque es que lo que estamos viendo, lo que estamos observando a diario, lo que estamos escuchando, pareciera que Dios nos ha abandonado. Pareciera que ya Dios no nos quiere. Pero por el contrario, sabemos por lo que hemos vivido, por lo que hemos leído, por lo que cuando vamos a misa o durante las semanas que leemos las escrituras, sabemos que Dios es un Dios fiel. Fíjese, Él es un Dios que no falla en su promesa. Y aunque hoy no entiendo por qué suceden las cosas, Dios tiene control de lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Y entonces, claro, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Sentados aquí como estamos nosotros, pero sabemos y reconocemos que todos en algún momento de nuestra historia también hemos tenido dudas, diácono, hemos tenido una preocupación grandísima que decimos, bueno, pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y entonces, por eso es que quisiéramos en este programa tratar de contestar esas dos preguntas. La primera, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Y me gustaría, diácono, que empezáramos a escuchar la lectura que la carta que hace Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo del 35 al 39, en donde él dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, perdón. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de eso es que se trata. Es hacernos la pregunta hoy, que usted, el que escucha y el que nos vea a través del YouTube. ¿Qué tú crees que te va a separar de Dios? ¿O es que acaso la pandemia nos va a separar de Dios? El que de alguna manera o forma no podamos ir a la iglesia como regularmente lo hacíamos los domingos. ¿O es acaso que nos separa de Dios el que estemos confinados o en la cuarentena, que es más de una cuarentena? ¿O es que nos separa el amor de Dios cuando económicamente caemos en una situación económica difícil, por las razones que sean? Porque hay mucha gente que durante esta pandemia ha estado en situaciones económicas difíciles, diácono. ¿Y acaso esos que nos están escuchando, que están viviendo esa experiencia, les pregunto, ¿eso los va a separar de Cristo? ¿Eso va a hacer que usted cambie la forma de pensar sobre quién es Dios en su vida? Porque si lo primero que dijimos al principio es que Dios es amor, yo he estado siendo cónsono con ese amor con Dios. Porque amar, cuando las cosas están buenas, es bien fácil, ya con eso, bendito, cualquiera se apunta. Es una luna de miel. Seguro. Es una luna de miel pero dentro de la situación del ser humano, siempre he pensado que muchos errores o muchas situaciones que ocurren en mi vida, muchas veces ha sido producida por mí. Lo de la pandemia no es producida por mí. Pero de que yo me enferme con el coronavirus, puede ser que sea por mí, por mi negligencia. Y entonces no puedo decir que Dios me abandonó y que estoy enfermo porque Dios no me cuidó. Tenemos que ponernos nosotros en el pedestal, en el piso, pisando firme, para entonces decidir. Hay cosas que yo puedo hacer, pero las que yo no puedo hacer,
Pues entonces, digo, Señor, te toca a ti porque no hay más nada. En lo económico, pues mira, si no tenemos empleo, pues entonces empezamos a buscar ¿qué? Una situación. No es preocuparme de la situación económica. Cogiendo lo económico es ocuparme de esa situación. A mí el que me está escuchando dirá, pero tan fácil que usted lo dice, pero la historia mía pues no ha sido un bizcocho. Y la historia de cada uno de los padres de mi edad no ha sido un bizcocho, ¿no? Que hemos tenido que trabajar para llevar a nuestros hijos. Pero entonces, si yo vengo y empiezo a pensar cuando no tuve trabajo, caramba, yo que voy todos los domingos a la iglesia y me quedé sin trabajo. Bien, no tengo trabajo, pero vamos a ver, ¿qué me toca hacer? ¿Qué tengo que hacer? Diferentes cosas. O sea, que cada ser humano debe de cuestionarse qué yo puedo hacer en este momento de crisis económica que yo tengo, que me pueda ayudar a mí a traer dinero a la casa. Y yo he visto en las luces personas con preparación que han hecho. Yo tengo un conocido santo hace más de 30 años, con una maestría, se quedó sin trabajo. Y lo que hizo fue, para pagar la guagua, se compró Mallorca y la empezó a vender en las luces. Pagó la guagua y sacó dinero. Después, cuando yo lo vi, digo, ¿cómo te ve el negocio? ¿Estás trabajando? Y dice, no, tengo el negocio de vender Mallorca y ahora hay gente que me la distribuye. O sea, hay que mirar hacia el frente, ¿no? No es que esté sin trabajo, claro está. No es fácil. Es trabajoso. Es trabajoso. Y cuando dentro de nuestra conciencia nosotros estamos libres, cuando digo libre, es que nuestra mente tengamos solo tiempo para recapacitar. Dios nos pone a nosotros ahí en la mente qué es lo que estamos haciendo. Y después decimos, a mí se me ocurrió esto. Pero, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo se me ocurrió? O sea, que el misterio de Dios no lo podemos medir, no lo podemos analizar, solamente vivirlo. Para entonces nosotros sentir que sí, que la presencia de Dios está, que Dios es amor. Pero me toca a mí mi parte. El profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo del 7 al 8, nos dice, bueno es Yahvé para el que en él espera, un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a él se acogen cuando pasa la inundación. Y a veces tenemos que entender y comprender, como habíamos, ¿verdad? Como les presenté al principio, que esto de creerle a Dios no es fácil, diácono. No. Esto de creerle a Dios no es fácil. Sin embargo, vemos a través de las Escrituras, que es el libro que todo católico debe leer y comprender y tratar de buscar, que siempre tomar cursos sobre él, porque es la palabra de Dios la que está allí. Vemos cómo a través de las Escrituras estos profetas, estos hombres de Dios, que en momentos de dificultad, en vez de salir corriendo, quizás como como Jonás, ¿verdad? Que se quiso ir para otro sitio, pero después recapacitó. Pero vemos que muchos de estos hombres, cuando la cosa se puso difícil, clamaron a Dios. Clamaron a Dios porque Dios les había hecho una promesa. Y entonces, como yo en este momento en que a lo mejor estoy enfermo en mi casa, que a lo mejor estoy postrado en la cama, que a lo mejor lo que me dicen los médicos no es nada alentador, como aún así yo digo, no importa porque yo le he creído a Dios.
no importa, porque yo sé en las escrituras, porque yo las he leído, dice que Dios es bueno. Y a lo mejor lo que sucede no es conforme a mi gusto, pero sé o empiezo a creer o empiezo a comprender que aquello que estoy viviendo es bueno. Entonces, claro, el que me escucha dice, bueno, este Héctor hoy, ¿verdad? Perdió la cabeza. Pero hermanos, mire, si usted va a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 24 al 29, Pablo dice lo siguiente. Yo creo que usted escuche lo que le pasó y le sucedió a Pablo. Dice, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1, o sea, 39. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. Y claro, si nos vamos a ir más a fondo a la lectura, sabemos que Pablo está haciendo referencia, ¿verdad?, a unos argumentos que se estaban haciendo en Corintios en relación a él. Y vemos cómo Pablo lo que nos dice, oye, es que a mí me ha pasado de todo. A mí me ha pasado de todo. Yo por el evangelio he sufrido en carne viva un sinnúmero de cosas. Pero aún así, le sigo creyendo a Dios. Porque allí donde donde Dios puso su mirada, que fue en mí y yo en él, desde ese momento yo no pude hacer otra cosa que seguirle. Héctor, yo tengo una vivencia. Yo fui maestro y tenía una buena amiga mía que yo me enteré, Héctor, que tenía cáncer. Tan buena amiga, pues que yo hice ir a la casa. No era ni pensaba ser diácono, te lo aclaro. Era de las personas que iban a misa los domingos, pero iban a misa. ¿Me entiende? Con que ir a misa, pero tal vez la misa no la vivía. Voy a visitar a esta amiga mía, toco a la puerta, ella abre la puerta y me da un saludo que ahora mismo encaja con esto que estamos hablando. Y ella me dice sencillamente, Jaramillo, viniste a conocer mi hermana el cáncer. Imagínate cuando un enfermo de cáncer dice mi amiga el cáncer. Y yo me senté en la sala y digo, habla amiga. Me dice, sí, mi amiga el cáncer, porque mira, fui al médico, me dijeron que tenía cáncer, me dijeron que yo lo más que iba a durar 1 año, yo cuido a mi mamá, mi familia no va a la iglesia, y yo voy a utilizar este cáncer, esta enfermedad, yo la voy a utilizar para evangelizar a mi familia. Yo no era diácono ni pensaba ser diácono, yo decía, pero como ella, pensando en el cáncer, lo voy a utilizar para llevar a la gente a la iglesia, ¿sabes? En mi mente no cabía. Pues ella vivía aquí en Carolina, se antojó de ir a la Sagrada Familia en Santurce. Entonces, imagínate los hermanos, cuando se enteran que ella tiene cáncer, que ella dice que va a ir a esa misa allá, ¿qué le van a decir? Pues, nos vamos a turnear para llevarte a misa. Un domingo a otro a otro, y así sucesivamente. Para hacerte el cuento más corto, el dolor de ella
era que ella muriera y dejara a su mamá sola. Pero ella decía, pero es que Dios tiene algo planeado para mí y es que yo estoy segura que Dios tiene algo ya planificado conmigo y con mami. Vamos a ver, no sé. Pues mira, al tiempo ella cayó enferma, al hospital la llevaron, el médico dijo que pues, no se podía hacer más. Ese mismo día cayó enferma la mamá. Vienen y me llaman y me dicen que ella había fallecido, que ella había partido con Dios. Y yo le digo a la persona, ¿y la mamá qué pasó? ¿No? Nada. Ella falleció por la mañana y su mamá falleció por la tarde. Digo, ¿cómo es eso? Y, ajá, y los hermanos, ¿cómo están? Pues mira, ante la pelea de su mamá y su papá y su hermana, pues ellos hablan cómo su hermana lo llevó a la misa, cómo su hermana lo llevó a donde, a la iglesia. En ese momento, otra persona que tuviera cáncer, ¿qué diría? Ya se me acabó la vida, yo no puedo hacer más nada, me voy a acostar, a esperar a morir, esto y esto. No, ella planificó que ella iba a hacer punto en que le iba a ayudar a su hermana el cáncer. Y eso a mí me impactó grandemente. En estos momentos estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de que cuando estamos mal no podemos orar, cuando estamos que solamente en la alegría es que le alabamos y glorificamos. Y este es el ejemplo que yo siempre pongo de esta maestra. ¿Cómo es posible? Y todavía llego, Dios mío, yo no le llego ni a los tobillos a ella. No le llego. Porque a lo mejor me pasará algo que yo pensaría. Tendría que pensar inmediatamente ella para que ella me refrescara y yo decía, espérate, me toca a mí. Sí. Es cierto que lloremos por alguna situación, porque es lógico, pero también es cierto que debemos caer y levantarnos y aclamar a Dios para que se la voluntad de él. Sí, mire, el teólogo Scott Hahn nos dice lo siguiente en su libro de Un padre fiel a sus promesas. Dice, la disposición a entregarnos por amor, pese al sufrimiento que traiga consigo, es lo que nos hace dar fruto. Cuando nos negamos a amar hasta ese extremo, nos volvemos estériles. Nuestro Padre sigue queriendo que demos fruto. Por eso cargamos con la maldición del dolor para mantener vivo nuestro potencial de dar frutos sobrenaturales. ¿Y qué son esos frutos no sobrenaturales? Aquellos en donde la intervención es divina, en donde a lo mejor para el resto de nosotros los seres humanos que a lo mejor tenemos problemas para creer, ¿verdad? Creerle a Dios, se manifiesten. Y entonces, aquí no nos está diciendo que es que seamos masoquistas, diácono. Eso no es lo que nos está diciendo, que quede eso bien claro. Lo que nos está diciendo es que tenemos como Dios, así como Dios hizo a través de Jesucristo. O sea, ese debe siempre debe ser nuestro ¿qué? Eso debe ser siempre a quien debemos buscar para imitar a Jesucristo. Nuestra dirección. Es la cosa, ¿verdad? Debe ser siempre nuestro norte. Pues él dice, para poder continuar caminando hacia Jesús, tenemos que tener la disponibilidad, tenemos que aprender nosotros a amar hasta el extremo. Pero ¿para qué amar hasta el extremo? No para sufrimiento, no para estar, ay, pequé, Dios mío. No con una, ¿verdad? No como si fuera que se va a acabar el mundo. No. Sino para que eso que estoy viviendo, sea lo que sea, dé fruto. Dé fruto. Y a lo mejor, mire, es un vecino, es un hijo o una hija, es el esposo o la esposa, es algún familiar que está viviendo una situación particular. Y el yo desear voluntariamente aceptar mi dolor a cambio de que eso dé fruto, en esa medida es que empezamos nosotros a aprender a amar en la plenitud de Dios.
porque no es amar por amar, es amar en la plenitud de Dios. Él nos sigue diciendo, diácono, nos sigue diciendo, Scott Hahn nos dice, el sufrimiento deja de interpretarse como algo intrínsecamente malo cuando lo vemos como una parte del plan que tiene Dios para enseñarnos a amar. Somos capaces de asumir como el remedio necesario para el pecado. O sea, nosotros tenemos que empezar a entender que eso que estoy sufriendo tiene un valor salvífico, reverendo diácono. Tiene un valor que va más allá de nuestro entendimiento. Va más allá de lo que creemos que es Dios. Pero hasta tanto y en cuanto yo no me sumerjo en esa realidad con Dios, no voy a poder entender lo que estoy viviendo. Porque si yo me achanto y digo, pues aquí estoy, pues me voy a dejar morir, pues entonces no cumplo ese plan de Dios en mi vida. Porque Él quiere que yo hasta el final, hasta lo último, siga dando frutos. Y que sean esos frutos abundantes. Y que sean esos frutos no para mí, no buscando, ¿verdad? Yo mismo, buscarme sanarme yo mismo, sino que sanen a otros. Y a veces tenemos que ir cambiando, reverendo diácono, ya lo podemos hacer ahora después de la segunda parte, ese concepto de sanación, porque a veces me parece que solamente lo internalizamos a base de la sanación física. Y yo creo que tenemos que ir cambiando esto un poco. Claro, vamos a continuar recordándoles a nuestros amigos que nos escucha a través de Radio Paz 810 AM y que también nos puede ver a través de Radio Paz 810am.com. También nos puede ver desde el mismo sábado, ya después por la tarde, usted puede ver o puede si quiere desear escucharlo nuevamente, lo puede ver por YouTube. Escribe Misericordia en Acción y allí pues ya tendrá usted, va a poder ver el video del sábado y los que se han ido ya subiendo al canal. Entonces, sí. Quiero recordar también de que la oficina de Unidos contra el Hambre está cerrada pues, debido a este problema de la pandemia, pero nos puede enviar su donativo a través de ATH Móvil en el área de negocios y pone Unidos contra el Hambre, comparte tu pan y pone la cantidad y puede mandar un mensaje o nos puede escribir a Unidos contra el Hambre, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, 00910 2647. Y así nos podemos comunicar. Sí, el segundo tema, pues es la gran pregunta de los 64,000 chavitos, reverendo diácono. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en estos momentos en que estamos viviendo toda esta situación de la pandemia? ¿Dónde está Dios en mi enfermedad? ¿Dónde está Dios en mi matrimonio? ¿Dónde está Dios en mi hijo que está adicto a la droga o es alcohólico o es mujeriego? Porque eso también es una adicción. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y tenemos que siempre tratar de entender que en ocasiones, mire, sucede algo bien curioso. Durante toda esta pandemia, estamos viendo cómo constantemente, ¿verdad? Sutilmente en ocasiones, en otras veces un poquito más fuerte o más agresivo, es esa constante pregunta a los cristianos, a Dios, pero si ustedes no creen en Dios, ¿por qué Dios no los salva? Porque ustedes no saben, ahora que tienen el coronavirus, pues pídanle a Dios que lo elimine. O mira a ver si Dios te cura. Y entonces vemos cómo se nos cuestiona dónde está Dios, dónde realmente está Dios. Entonces tenemos que nosotros ir, diácono, quizás a nuestro bautismo, diácono. Porque es allí en nuestro bautismo donde nosotros hemos sido insertados en la familia de Dios. Hemos sido, por la gracia de Dios y por la gracia de Jesucristo y del Espíritu Santo, que nos permite ser parte de su familia, ¿verdad? Somos hijos adoptivos de Dios.
Y es a través de ese Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros en el bautismo que empezamos nosotros a vivir la experiencia con Dios. Dios ha tenido algo extraordinario y es que no se le escapa ni una coma, diácono. No se le escapa nada. Y entonces, cuando Jesús le dice a los apóstoles, muchachos, tranquilos, que yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos, es dejarnos saber que a ese Dios que le hemos puesto toda nuestra confianza no nos va a dejar solos. ¿Y cómo sabemos que está Dios? Pues mire, cuando íbamos a las iglesias y los que ahora están yendo conforme a todos los protocolos, pues mire, cuando usted está allí y recibe a Jesús en Eucaristía, ahí está Dios. Pero también está Dios cuando usted está en una situación difícil, económica o de enfermedad, y viene un hermano de la iglesia y le da la mano. Allí está Dios. O cuando a lo mejor usted se encuentra decaído y de momento llama a un hermano suyo y empieza a hablar con usted y usted después de esa llamada se siente mejor. Allí está Dios también. Lo que pasa es que volvemos al punto de ahorita, diácono, que queremos ser salvados, ser sanados, ser liberados, pero ¿cómo lo vamos a hacer si realmente no sabemos quién es Dios? No sabemos cómo realmente obra Dios. Y vuelvo, ¿verdad? Quisiera dejarle saber claro, Dios no tiene una varita mágica estilo Harry Potter. Eso no es así. Dios tiene la capacidad de saber exactamente lo que yo necesito. Lo que a lo mejor yo no sé, yo lo desconozco qué es lo que yo necesito, porque en ocasiones, reverendo diácono, pensamos que necesitamos A y lo que necesitamos es F. Pero tú puedes dar el ejemplo del terreno nuestro. Ah, bueno, el terreno nuestro que llevamos. No se ha construido. Llevamos mucho tiempo y muchas personas están ansiosas ahí de construir. El mismo sacerdote quiere construir para el Rodney, pero de momento, ¿cómo se ha utilizado en estos momentos el terreno? Ha servido para poder allí tener una celebración litúrgica con sobre 100 autos, personas dentro de sus autos o afuera de sus autos, claro está, con las debidas precauciones, y poder glorificar a Dios en su culto, porque es el culto de Dios. Y entonces, qué extraordinario nosotros como creyentes poder glorificar, alabar a nuestro Dios en el culto, en la misa. Es un gran ejemplo que nos ha tocado mucho lo de San Felipe Apóstol. Sí. De que caramba, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjate, Dios lo sabía. Y sabía, el templo es pequeño donde ustedes se van a meter. Entonces, tenemos que recordarles, hermanos, que en las escrituras, si usted va al Génesis, en el Génesis, el primer capítulo 1, versículo 2, dice, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima de la misma, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Claro, podemos ahí establecer que será el Espíritu Santo y podríamos explicar todo lo demás, pero lo más importante es que la tierra era caos. Y en ese caos, ¿quién estaba por encima de él? Dios. Dios. Y Dios fue dándole forma al caos. Que a lo mejor usted está hoy viviendo caos. Pero a lo mejor usted piensa que lo que usted está viviendo no va a salir de eso nunca más. Y sin embargo, las escrituras nos dicen que por encima del caos y la confusión está Dios. Entonces, tenemos que nosotros entender que si por encima de ese caos está Dios, eso que yo estoy viviendo hoy, la situación que sea, si usted se la pone en manos de Dios, a manos a Dios, Dios va a hacer. ¿Cuánto tiempo tardará? Ni cómo yo no sé. Ni cuáles son los resultados. Eso no lo sabemos.
Si vamos a las escrituras, tendríamos que estar aquí por lo menos 4 o 5 programas tratando de ver cómo Dios fue utilizando diferentes instrumentos a través de las escrituras, ¿verdad? Para lograr su plan de salvación. Y nos sorprendería cuántas prostitutas fueron utilizadas para eso. Cuántas personas que no tienen conciencia alguna, y Dios los utilizó como instrumento, diácono. ¿Para qué? Sí. Para llevar a fin el plan de Dios. El plan de Dios. Claro que muchos de ellos se convirtieron y el Señor tuvo misericordia de ellos, pues seguro. Porque es que Dios siempre tiene misericordia, diácono. Siempre tiene misericordia. Ahora, no abusemos de esa misericordia de Dios. Eso es lo que a veces yo mismo en mi vida personal me planteo. ¿No estaré yo abusando de la misericordia de Dios? ¿No estaré yo jugando con ella? Porque a fin de cuentas lo que me estoy jugando es la salvación. Eso es lo que me estoy jugando. Casi nada, ¿verdad, diácono? Casi nada. Mi vida eterna me la estoy jugando en eso. Entonces, tenemos que empezar por entender que si donde mi caos actual, aunque usted, mire, aunque usted esté pasando por una situación difícil, usted esté yendo al psicólogo, al psiquiatra, tomando medicamentos, o a lo mejor es una situación distinta, pues mire, a pesar de todo eso, Dios está por encima de todo eso y Dios va a hacer. Yo se lo garantizo. Dios extiende las manos y no esperemos que nosotros veamos esas manos extendidas, ¿no? Nos las extiende a través de los sacerdotes, de las religiosas, de muchos laicos, de muchos seres humanos que pueden darte a ti la libertad, como digo yo, para que tú veas que el sol sale para todo el mundo. Que uno es el que se mete en la oscuridad, pero Dios está ahí presente para que tú veas ese rayo que te trae paz, ese rayo que te trae a ti tranquilidad y fe. Usted dijo algo bien importante, diácono. A veces cuando oramos decimos, Señor, no veo tu luz. No veo tu luz. Pero ¿cómo vas a ver tu luz si tú, en vez de caminar para el frente, caminas para atrás? No vas a poder ver, porque, ¿verdad? Porque la luz la tienes en la espalda, no la estás viendo. Y eso es que somos ciegos. Y mire, y nosotros no decimos esto con la intención de hacerle sentir mal, sino porque, mire, cuando nosotros estamos hablando, esto que estamos hablando, lo hablamos porque nosotros también experimentamos también en muchas ocasiones en nuestra vida todo lo que estamos hablando. Experimentamos a veces la soledad, a veces pensamos que Dios se está haciendo el loco, como dicen los muchachos, ¿verdad? Que pensamos que Dios se ha olvidado de mí. Mire, y nosotros también con honestidad se lo digo, porque yo no vengo aquí a mentirle. Ese sentimiento es humano, es nuestro. Seguro. Y si nosotros nos quedamos en la etapa humana, pues ahí es que empezamos a nosotros a cuestionar. Yo como maestro de ciencia, pues tenía que practicar la teoría de la creación, diferentes cosas de la iglesia, ¿no? Pero la ciencia, si yo no estaba pendiente, yo tenía que estudiar cómo la ciencia estaba nutriéndose de la espiritualidad de Dios, de la misericordia de Dios. Porque no, la gente cree que la ciencia va para la izquierda y la religión va para la derecha, ¿no? Tenemos que ver que va a un mismo cauce, a un mismo rumbo. Que sí, hay muchas cosas que se desvían, porque hay personas pues, que también se desvían y caminan por otros lugares sin ver la presencia de Dios. Empezamos entonces a crear cosas que nuestra mente, como dice Santa Teresa, la loca de la casa, empieza a trabajar y empezamos a cuestionarnos y tenemos que pedirle a Dios que esa loca de la casa la mantenga quieta y tranquila para que nos dé oportunidad. Fíjate esto, muchas veces nosotros, y lo digo por mi experiencia, orando, le viene pensamientos a uno de que tengo, por ejemplo, tengo que pagar el carro y no tengo chavo. Viene pensamientos que no son malos, pero te cortan la comunicación con Dios. Es como si tú y yo estuviéramos hablando y de momento viniera alguien e interrumpiera la conversación y entonces se va el hilo de la conversación.
Y eso es lo que nosotros tenemos que preparar. Nosotros mismos nos alejamos en la oración. Cuando yo era muchacho, había me daba, la persona que nos dio catequesis nos decía, nos hacía un cuento y nos decía, mire, había una vez una persona que vino un señor y le dijo que le iba a regalar un caballo si oraba con fe el Padre Nuestro sin pensar en el caballo. Y esa persona dijo, eso es un quitado, eso olvídate, yo voy a, eso es... Pues mire, empezó a rezar el Padre Nuestro y como a mitad de Padre Nuestro viene y lo para y le pregunta al Señor, oye, ¿y me vas a regalar también la silla del caballo? Pues ahí perdió el caballo, diácono, perdió el caballo, porque es que su mente no estaba en las cosas de Dios. No estaba, lo que estaba era en el caballo. Y entonces a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Y lo hacemos inconsciente, no es que lo planifiquemos. Y no es que solo, a veces la gente ve los sacerdotes, las religiosas, los diáconos, la gente que va mucho a la iglesia, y esas personas oran con una fe. No, esas personas también se nos hace difícil, porque si no estamos pendientes podemos perder la comunicación y la oración. Mire, yo leí hace tiempo un libro que decía que nosotros buscamos a Dios porque le necesitamos. No es porque Él nos necesita, es porque nosotros le necesitamos y aún nosotros tratando de caminar conforme a Dios, necesitamos que Él nos siga dirigiendo, porque de lo contrario, si no, no vamos a poder echar para adelante, diácono. La semana que viene, diácono, podríamos abundar un poco más sobre este tema y trabajar un tema en particular que es cuando Dios calla. Me gustaría trabajar ese tema, si usted así me lo permite. Así que los que nos escuchan, los que nos vean a través de YouTube, pues sepa que la semana que viene vamos a estar hablando sobre cuando Dios calla. Y eso es tremendo tema que tendríamos la semana que viene. Y esperanzado que ustedes nos sigan escuchando y viendo y pidiéndole al reverendo diácono que nos dé su bendición final. Que la presencia de Jesús, José y María esté en los hogares. Reciban la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo sábado, con la ayuda de Dios. Bye.